Un gusto el poder saludarlos. Ahí los saludo nuevamente porque escuché un eco de fondo. Les decía que estamos muy contentos de poder participar nuevamente con ustedes en otro programa acá en Radio Universo junto a mi hermano y amigo Robinson. Eh, Vamos a compartir un tema que es bastante, yo diría, denso, básicamente porque desde la finitud de nuestras mentes, desde la finitud de nuestra intelectualidad y naturaleza, nos tenemos que aproximar hacia la infinitud y la profundidad de los misterios de Dios en relación al decreto eterno de Dios. Por eso que es un tema un tanto complejo, porque vamos a tratar de resumirlo, explicarlo en palabras muy terrenas, muy humanas, algo que por momentos es complejo de explicar porque descansa en el secreto de Dios, ¿no es cierto? Y probablemente no tengamos todas las respuestas. Así que, nuevamente, un afectuoso saludo, queridos amigos que nos están viendo y escuchando. Y bueno, Robinson, ¿qué te parece si saluda a la gente también antes de entrar a este tema? Sí, muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo en este momento. Realmente volver a decir antes que todo que las opiniones que se vierten en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitimos, en este caso de mi hermano Claudio y mías, y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universo a través de la cual estamos transmitiendo esta tarde. Y como decía Claudio, este tema en particular es un tema al que yo creo que deberíamos dedicarle quizás más de un programa, porque es realmente tratar con nuestras limitaciones poder entender a un Dios que no tiene límites. Y así que vamos a ir desarrollando el tema y, como siempre lo decimos, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, lo más simple posible, dentro de nuestras posibilidades, para que usted, amigo y hermano, pueda ahí desde su casa o donde nos esté viendo, entonces tomar estas enseñanzas y poder entonces revisarlas a la luz de la Escritura, y para que les sean de bendición, para que sean de beneficio, para que usted vaya edificando su fe en la verdad de la Escritura. Así es. Si alguno de ustedes que nos está viendo en este momento tiene alguna consulta, por favor, háganos saber sus consultas. No vamos a responder ahora mismo, pero nos comprometemos, ¿verdad, Robinson, a de alguna manera enviarle... Así es, a darnos el tiempo de... claro, a través de Facebook o a través de la misma radio, ¿no es cierto? Sí, o quizás si ustedes podemos conseguir nuestros contactos y podemos de alguna manera explicar algunas cosas que ustedes a lo mejor tienen algunas dudas y que las podamos explicar de alguna forma un poco mejor. Exactamente. A través de estos medios. Y lo que estamos haciendo, digamos, yo estoy un poco nervioso porque tenemos que acercarnos con cierta humildad ante esto tan grande que es el decreto de Dios. Y con reverencia. Y con reverencia, ¿no es cierto? Y nuevamente estamos desde la confesión de fe de Westminster, que es nuestro documento, uno de nuestros documentos base, y que nos da estos lineamientos, ¿verdad? No se asuste cuando escuche la palabra confesión o catecismo o incluso católico. Católico significa común o universal, ¿verdad? Entonces no se asuste con esa terminología, y desde la confesión de fe de Westminster, que es uno de nuestros documentos bases, queremos hablar del decreto eterno de Dios, que es el capítulo 3, y yo les voy a leer el artículo 1 y 2. Y bueno, Robinson podrá agregar algunos versículos bíblicos a lo que estamos leyendo, pero primero decir que el decreto eterno de Dios, cuando hablamos de esto, estamos hablando de el propósito y la determinación divina en relación a las cuestiones o a las cosas futuras. ¿No es así? Así es. Se toca esta doctrina tangencialmente también con lo que es la soberanía de Dios en muchos puntos,
lo vamos a ir viendo de forma bien pausada y bien clara para que podamos ir adentrándonos, ¿no? Dios mira desde la eternidad. Y como siempre decimos, Dios no tiene ideas nuevas. Él no cambia de pensamiento. Todo lo que Dios ha decretado, lo decretó desde la eternidad y para siempre. Desde esa forma, en el tiempo en que a nosotros nos toca vivir, ya Dios ha establecido las cosas que van a ocurrir. Claro. Y cuando hablamos de decreto, no estamos hablando de esta moda reciente, ¿no? De yo decreto, yo declaro, yo proclamo. No estamos hablando de ese tipo de cosas que nada tienen que ver con el decreto eterno de Dios. No se confunda. Nosotros no somos quienes para decretar, ni proclamar, ni declarar absolutamente nada, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a decir que en el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster tenemos, entre otros artículos, el 1 y el 2, que dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que más bien las establece. Artículo 2 del capítulo 3. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones supuestas, sin embargo, no ha decretado nada porque le previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. ¿Qué aprendemos de esto? En estos artículos 1 y 2 del capítulo 3, que Dios ha predeterminado todo lo que sucede. Que su predeterminación o plan es eterno. Que no hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido de su predeterminación. Que esto no hace a Dios que sea el autor del pecado. Que Dios no obliga por la fuerza al hombre a hacer lo que él no quiere hacer en cuanto al pecado. Y que esto no destruye la libertad ni las relaciones de causa y efecto. Es más, es la base sobre la cual éstas existen. Finalmente, que este plan soberano de Dios no está condicionado sobre cualquier cosa prevista por Él, lo cual haría que Dios dependa de algo fuera de sí mismo. O sea, aquí vemos en breve, de manera muy clara, lo que la confesión plantea: que Dios es el autor soberano de todas las cosas. Ahora, yo sé que algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué pasa esto? En fin, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero antes de continuar, me gustaría que nos leyeras algunos versículos para que la gente vaya disipando dudas, porque seguramente van a tener problemas. A ver, partamos por ejemplo con Romanos 9, en el versículo 13. Aquí hay una hilada de versículos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de cristianos en Roma. Y él establece aquí una relación bastante importante. Por ejemplo, en el versículo 13 dice: como está escrito, dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Sí? El punto aquí no es alguna emoción de odio hacia Esaú y sus hijos. Malaquías, quien escribió esta declaración más de 1500 años tras la muerte de Esaú y de Jacob, ¿cierto? Miraba en retrospectiva hacia estos dos hombres y por extensión a las naciones, Israel y Edom en este caso, que salieron de sus lomos. Dice: Dios escogió a uno para recibir su bendición y protección divinas y al otro lo dejó a juicio divino. Bueno, disculpa que te interrumpa acá, pero cuando hablamos del decreto también hablamos de las cosas particulares que suceden en la vida de las personas, como es el tema de la salvación. Ahora, es interesante el versículo que tú mencionas respecto a
a Esaú se me fue el nombre, hija de Jacob, ¿verdad? Sí. Dice, a uno amé y a otro aborrecí. Pero, ¿cuál es la diferencia sustancial en estos dos personajes para que Dios amara a uno y aborreciera a otro? Ocurre, queridos amigos, que no existe ninguna diferencia sustancial. Exacto. Porque la decisión última o primera de amar a uno y aborrecer a otro no descansa sobre la condena que pesa sobre el ser humano en cuanto a que éste es pecador, sino que la decisión primera y última de aborrecer a uno y amar a otro descansa en el soberano consejo eterno y secreto de Dios. No es por una particularidad que Jacob tuviera o una desventaja que Esaú tuviera. Exacto. Y respecto de esto mismo, cuando ponemos delante de la gente estos temas y dicen, pero yo ahí veo como un poco de injusticia, a lo mejor, de que Dios es como un poco tirano, un poco arbitrario al amar a uno y aborrecer al otro. Pero como dices tú, esto no descansa. Dios no mira a través de los tiempos y elige por algo que uno hizo y el otro no. ¿Ya? Uh-huh. Dios no mira a través de los pasillos del tiempo desde la eternidad y dice, este va a creer en mí, entonces por eso a este yo lo amo. Claro, y al otro lo aborrezco. Sí. No. Eso no es así. De hecho, eso es una distorsión de la doctrina, porque hay quienes plantean que a este lo eligió porque Dios vio que este finalmente creería, y eso es un problema, porque finalmente el peso, la decisión de a quién salvo o a quién no salvo descansa final y últimamente en la voluntad de la persona, entonces y no en el secreto de Dios, ¿verdad? Se convierte entonces en una salvación por obra, finalmente. Claro. ¿Ya? Totalmente contrario a la doctrina de cómo se llama, de los decretos. Porque Dios hizo esta diferencia ya en la eternidad pasada. Y en realidad es el decreto, no los decretos, sino que es uno y eterno. Es entonces interesante cómo nosotros nos planteamos frente a esta disyuntiva, cuando la Escritura nos arroja esto a la cara. Y entonces, ¿cómo sopesamos? Porque es difícil y es complicado entonces entender. Y muchas veces, desde la ignorancia, nosotros alguna vez dijimos, pero esto está mal, o sea. Claro. Lo que pasa es que es aquí donde colisión. A ver, vamos un poco rápido, la verdad es que desembocamos súper rápido en el tema, digamos, de a quién Dios elige y a quién no, que es también parte del decreto de Dios, ¿no es cierto? Creo que no era una intención desembocar tan rápido en eso, por eso quisiera volver un poquito atrás. Y cuando decimos que Dios existe, que Dios es real, cuando finalmente decimos yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, ¿qué estamos diciendo exactamente en relación a Dios? ¿Estamos viéndolo desde el punto de vista humano, de las emociones, de las convicciones que uno pueda tener eventualmente? ¿O estamos diciendo que al momento de aceptar la existencia de un Dios y finalmente creer en ese Dios, no estamos diciendo que este Dios, si entendemos bien el concepto de Dios, es capaz finalmente de decretar cosas? Porque si vemos a Dios como un ser que es incapaz de hacer esto o lo otro, o que arbitrariamente hace una cosa o la otra, entonces estamos minimizando, estamos reduciendo a la persona de Dios a un ente similar a nosotros. Pero no es así. Luego, si decimos que Dios es real, que Dios existe, tenemos que asumir que por el solo hecho de ser este Dios, ¿verdad?, único y verdadero, trinitario, por el solo hecho de asumir la existencia de este Dios, tenemos que consecuentemente, queridos amigos que nos escuchan, asumir que nuestro Dios es evidentemente soberano y que el decreto le es una cuestión completamente connatural. Disculpen ustedes si las palabras faltan,
Pero es que aquí, como dijimos al principio, nos paramos frente a la eternidad, frente al misterio, frente a la infinitud, a la profundidad de la riqueza de nuestro Dios. Entonces vuelvo al punto. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? Entonces tienes que asumir que ese Dios, consecuentemente, inherentemente, decreta. Exacto. De lo contrario, no sería Dios. Aquí no podemos comprar solamente una parte del paquete. Claro. No la parte que nos gusta, como ocurre hoy día en muchas iglesias, en las cuales se resalta un atributo de Dios por sobre el resto, lo que nos deja, por supuesto, muchos problemas para resolver. Una vez que hemos aceptado a Dios a través de la fe, necesariamente debemos asumir las consecuencias de tomar todo lo que Dios significa. No solamente una parte de su carácter, sino su carácter completo. No solamente aquello que nos gusta, sino que aquello que también nos provoca, nos puede provocar rechazo en un principio. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitamos adentrarnos allí y poder entender muchas cosas. Pero que la gente no se confunda, porque no queremos limitar el decreto de Dios a la cuestión soteriológica o salvífica de algunos por sobre otros. Porque el decreto eterno de Dios, para que la gente entienda y nos siga en esto, es el plan o propósito que Dios tiene para la creación, donde Él ha ordenado y predeterminado todo lo que sucede, incluyendo la salvación de los suyos. Exacto. Y cuando decimos que Él ha preordenado, ha establecido, ha determinado todo lo que sucede, estamos diciendo justamente eso, todo lo que sucede. De lo contrario, Dios no sería Dios. ¿Correcto? No sé si tienen más versículos ahí que... Por ejemplo, esto lo podemos ver también en el Antiguo Testamento. De cómo en el plan de Dios las figuras están puestas de una manera tan ordenada, predeterminada, que sirven a los propósitos de Dios. Por ejemplo, en el versículo 17 de Romanos 9, dice: porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente, escucha bien, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si vamos al contexto de este versículo, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel está cautivo en Egipto y Dios levanta a Moisés para ser el libertador de su pueblo, de la misma forma Dios toma a Faraón y endurece su corazón para que él sea la contraparte. Y entonces, a través de esta experiencia de conflicto, dice Dios en el versículo: para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Claro, y se muestra lo que acabas de decir, pero es muy interesante también, que se muestra por medio de esta situación, se muestra la justicia de Dios. Y por otro lado, se muestra la misericordia de Dios. Hay dos aspectos importantes. Y si nos vamos recorriendo la Escritura, nos vamos a encontrar con... La historia de José. La historia de José es maravillosa, ¿no? Los hermanos lo vendieron, lo querían primero hacer desaparecer, ¿verdad? Finalmente terminan vendiéndolo a unos mercaderes. Estos lo llevan a Egipto. Ahí vivió como esclavo, ¿verdad? Dios lo ubica, digamos, lo entrona a una posición de poder interesante, que podríamos decir que era no un primer ministro, pero era no un primer ministro como lo conocemos en Nueva Zelanda, ¿no? Donde funge como presidente, sino que era el ministro de... Era como un gobernador importante, ¿no es cierto? Yeah. Y cuando se ve enfrentado a la situación de ver a sus hermanos y se quiebra y él llora, ¿verdad? Amarga y tristemente, ¿qué les dice José? Ustedes lo
lo hicieron mal, lo planearon para mal, para mí. Pero Dios lo tornó en algo positivo, lo hizo algo bueno, porque finalmente salvó la descendencia de su pueblo, los libró de la hambruna, ¿verdad? sí, O sea, hay un propósito mayor. El problema radica muchas veces que en nuestra mente finita y nuestra perspectiva breve, temporal, ¿verdad? Nosotros tendemos a ver hasta dónde alcanza nuestra vista, sin considerar que el Dios que decreta ve mucho más allá. Exacto. Y bueno, en el versículo 18, Pablo finaliza esta idea afirmando, ¿cierto?, la soberanía, afirmando la voluntad perfecta de Dios, cuando dice en el versículo 18, de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Claro. O sea, es fuerte, ¿ah? Es fuerte, es difícil, es de crudo, pronto pero eso nos da a entender a nosotros la dimensión real de Dios, y que lo que hace en los cristianos es finalmente afianzar nuestra confianza. Exacto. Profundizar nuestra fe, porque creemos y confiamos en un Dios que es fiel, que cumple sus promesas, en un Dios que es sabiduría en esencia, y que por lo tanto todo lo que Él decretó en un principio lo cumple. Y con esto podemos volver, si queremos, también en la Escritura, al libro de Génesis, al principio. ¿Qué dijo Dios cuando Él va terminando las etapas de la creación? Él dice, y vio Dios que era bueno. Luego repite la frase, y vio Dios que era bueno. Y cuando finaliza, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Qué significa esto? Sencillamente significa que todo lo que Dios hizo cumple perfectamente las condiciones para los propósitos para los cuales fueron creados. Exactamente. Y esto solo podía venir, ¿cierto?, de Dios. Claro. Que tiene un conocimiento infinito, que tiene una sabiduría infinita, que tiene un poder infinito, y por lo tanto es Él quien puede... Claro. Y establece los medios para que así sea, establece los tiempos para que así sea. Elige las personas. Exactamente. Pero más allá de hacernos huir despavoridos, ¿no?, y generar esta imagen del Dios malo, como que algunos dicen el Dios del Antiguo Testamento, como que fuera distinto del Nuevo, más allá de hacernos caer en una suerte de depresión, debiera hacernos caer de rodillas por el solo hecho de que Dios decretó en su sabio consejo que nosotros hoy día disfrutáramos de su misericordia y no de su juicio. Exacto. Debiera hacernos caer de rodillas y llorar amargamente por nuestra condición, y por otro lado también llorar de alegría de ver, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho en nosotros desde el principio. Por eso que es bueno, yo creo que hay que repetir, ¿no?, el decreto eterno de Dios es el plan o propósito eterno de Dios que tiene para la creación, en donde Él ha ordenado y predeterminado todo lo que sucede, incluyendo la salvación de los suyos, ¿ya? Y la no elección de los otros. Exacto. Ahora, como dice el apóstol Pablo, vas a argumentar en contra de Dios, decirle, bueno, ¿por qué me hiciste un vaso de barro y a este otro le hiciste un vaso de honra? Y ahí nuevamente a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y no porque en ellos existiera alguna diferencia sustancial, sino que porque la razón del amor y el castigo del otro depende y radica y descansa en el eterno decreto de Dios. Como decíamos al principio, Dios no tiene pensamientos nuevos. No. Dios no cambia de parecer. No, exactamente, sí. Como dice, citamos de nuevo Hebreos 13:8.
Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O sea, está hablando de una eternidad. Hay quienes piensan que porque en la Biblia aparecen expresiones como que Dios se arrepintió de lo que había creado. Algunos creen que Dios cambia, que Dios muta, pero no, esa es una expresión que el escritor sagrado le atribuye a Dios. ¿Ya? Es lo que se llama, a ver, se me olvidó la figura literaria, ¿no? Antropomorfismo. Antropopatismo, en donde se le agregan a Dios emociones humanas, sentimientos humanos. ¿Ya? Entonces, no se equivoque. Sí, pero Dios no destruyó a Nínive, te dirá alguno. Sí, pero si usted sigue leyendo la historia, efectivamente Nínive fue destruida después. ¿Ya? No es que Dios se arrepintiera de destruir a Nínive, a esa generación la salvó, pero no a la otra. Exacto. ¿Por qué? Porque, nuevamente, si creemos en la existencia de Dios, si creemos en Dios, tenemos que necesariamente creer que nuestro Dios es un Dios que decreta, que le es propio a su ser decretar. Y eso, lejos de hacernos huir, despavoridos y renegar debiera hacernos ir humillados a Dios, porque solo ahí vamos a poder encontrar el consuelo que necesitamos, y aún aquellas cosas que no comprendemos, podemos encontrar, digamos, descanso en la persona de Dios. Oye, ¿qué te parece? Está interesante esto, ¿eh? Espero que la gente no esté mareada con lo que estamos diciendo, porque mire, un consejo: acérquese con humildad a esto, acérquese con reverencia, porque a veces son temas complejos de digerir para algunos. Yo me acuerdo, como modo de experiencia, ¿no? Cuando yo les comenté esto a mis padres, a mi mamá se enojó, po. Se enojó, me dijo, pero ¿qué es lo que te pasa? Me dijo así, bien acongojada ella, me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Ya dejaste creer en Dios, me dijo. No, pues yo ahora creo más en Dios, pues. No lo pueden entender al principio, porque estamos tan metidos en esta cultura en donde el hombre necesariamente tiene que participar en los procesos salvíficos, tiene que participar en el quehacer divino, y no funciona así, pues. No funciona así. Entonces, claro, mi mamá después estaba triste, pero ya después se calmó un poco. Y obviamente uno, cuando llega al conocimiento de esto, a veces también se vuelve loco, ¿no? Cuando uno es joven, mucho más que ahora, ¿no? Inexperto en la vida. Como me dijo alguien hace muchos años atrás, me dijo, no vaya al seminario porque vas a salir hablando cabeza de pescado. Ya. ¿Cómo les decimos eso a la gente que no es chilena en cabeza de pescado? Tontera. Tontera. Claro. Estupideces. Incluso. Puede ser así de duro. Sí, me dijo, yo tengo conocidos, mis amigos que se fueron al seminario, me dijo, y volvieron hablando estupideces, volvieron hablando cabeza de pescado. Sí. Al principio, claro, uno se vuelve un poquito loco, ¿no? Pero luego uno va aterrizando todo esto. Exacto. Lo va aterrizando, ¿verdad? Y uno lo va madurando y va masticando con calma. Vamos al artículo 3 del capítulo 3 de la confesión. Y vamos al el 3, el 4 y el 5, ¿ya? Uh-huh. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. Aquí pasa lo que dijimos, es donde Dios manifiesta, ¿no? Para su propia gloria, se hace manifiesta aquí su justicia, sí, pero también se hace manifiesta aquí su misericordia, ¿ya? Porque va a ser un alto aquí. Es interesante cuando te contradicen o te quieren contraargumentar, ¿no? Te dicen que Dios es soberano, te dicen, y lo repiten como una cantinera, ¿no? Dios es soberano, Dios es soberano, pero no son capaces de aceptar que algunos no se van a salvar. Sí. ¿Ya? Entonces, si no son capaces de aceptar eso, ¿cómo entonces entienden lo anterior? ¿Cómo entiendes que Dios es soberano? Si Dios es un Dios que evidentemente discrimina. ¿Por qué eso descansa, digamos, en el secreto de su decreto? Su decreto. Exacto. Estos ángeles, artículo 4, y también los seres humanos, así predestinados y preordenados, están particular e inmutablemente designados, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir.
aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos del mundo, por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas, como condiciones o causas que lo muevan a ello, y todo para alabanza de su gloriosa gracia. Es lo que decíamos de Jacob y Esaú, ¿verdad? Cuando dice que Dios con quien quiere tiene misericordia y quien quiere Sí, endureza. Sí, dice, el acto poderoso de Dios al liberar a Israel de la mano del faraón demostró dos grandes verdades. Tanto Moisés como Faraón eran pecadores malvados y hasta homicidas, los dos. Y eran por igual dignos de ¿qué cosa? De la ira de Dios. Y el castigo eterno. Moisés recibió misericordia, mientras Faraón recibió el juicio de Dios, porque esa fue la voluntad soberana de Dios. Claro. Ahí nos muestra entonces estos dos aspectos de cómo Dios, desde la eternidad, dice, antes de la fundación del mundo, esto fue decretado. Claro. Y vino a ocurrir entonces dentro de un tiempo determinado. Que Dios, claro, que Dios establece también. Exactamente. Y ahí es donde se conflictúa el ser humano, porque por ejemplo cuando lee lo ocurrido con Jesús, que fue injustamente acusado, injustamente castigado, pero esto por el decreto de Dios. Y ahí habla del hijo de perdición, que fue Judas. Y entonces la gente se conflictúa y dice, ¿pero cómo? Claro, y aquí en donde las personas tratan de ser más divinos que Dios. Sí. Pero no se puede. Quieren ser más buenos que Dios. Claro. ¿Tienes más? Sí, acerca de esto también vemos esta contraposición desde la visión humana de esto, sin entender, por supuesto, los decretos y la voluntad soberana de Dios. Dice, entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? El versículo 20 en Romanos 9 dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? Hace ahí el apóstol una pregunta retórica, ¿cierto? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mira. La naturaleza de la respuesta de Pablo deja en claro que no se dirige a los que tienen preguntas honestas sobre esta doctrina compleja, sino a los que pretenden usarla como excusa para su propio pecado e incredulidad. Exactamente. Y en estos artículos, el 3, el 4 y el 5 del capítulo 3, aprendemos que Dios decreta quién será salvo y quién quedará en su estado de perdido. Que esta determinación es inmutable. Que la decisión de Dios no está basada en ninguna condición que Él prevea que ellos cumplirán, y que el máximo propósito que Dios tiene en todo esto es la manifestación de su propia gloria. Exacto. No es que sea un Dios vanidoso, o sea, vuelvo aquí a lo que decíamos al principio. ¿Crees que Dios es Dios? ¿O no? No. Sí. ¿Crees que Dios es soberano? ¿O no? No. O sea, ¿crees que Dios... Es que es imposible no tener un Dios que no decrete. O sea, ¿lo planteé bien o no? Es imposible creer en un Dios incapaz de decretar. Exacto. Es imposible creer en un Dios incapaz de hacer su voluntad. Es imposible creer en un Dios incapaz de ayudar a algunos y a otros no. Porque de lo contrario, si no aceptamos eso, si no creemos, entonces Dios no es Dios. No es Dios, exacto. O sea, ¿en qué clase de Dios creemos? Si Dios no es Dios, pues. Ese es el tema. Entonces la gente repite como cantinela, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Pero cuando llega a la cosa particular, ¿no?, de los decretos de Dios, entonces ya Dios no es tan soberano. No es tan omnipotente, omnisciente, ni es tan grande como creen ellos que realmente... Fíjate que en este librito, que es muy interesante, que lo estamos usando de base, ordené otro por si acaso, que lo podemos también usar, que es de J. Williamson, ¿ya?
¿Quién lo editó este librito? O sea, lo publicó. ¿Editorial? Sí, la editorial, ya me perdí. Estandarte de la verdad. Ya. Es un muy buen libro que se lo he recomendado a la gente. Dice algo muy interesante. Porque esto es lo que a los hermanos y a las hermanas de pronto les incomoda, ¿no? Esta cosa de la elección que está en los decretos, o en el decreto de Dios. ¿Ya? ¿Y por qué ha elegido Dios a algunos? ¿Por qué también ha dejado a algunos morir en sus pecados? No estamos preguntando por qué escogió a los que escogió y pasó por alto a los demás, sino por qué escogió a algunos y pasó por alto a otros. No se trata de por qué hizo lo que hizo, sino de por qué hizo, hay que cambiar las palabras, lo que hizo. Es decir, la respuesta es para su propia gloria. Dios se dará gloria a él mismo, es decir, manifestará su gloria, demostrará la perfección de su santidad por medio de su ira contra el pecado y la destrucción de los malvados, ¿no? El atributo de Dios, el santo, es el único que es elevado a la ponencia máxima. No dice la Biblia, Dios es amor, amor y amor, Dios es misericordia, misericordia, misericordia. No, dice Dios es santo, santo y santo. ¿Ya? Demostrará la perfección de su santidad por medio de su ira contra el pecado en la destrucción de los malvados. Y demostrará la perfección de su misericordia y amor salvando a los escogidos. ¿Hay alguien que se proponga discutir que Dios no tiene derecho a hacer estas cosas? En Romanos 9:20 me parece que tenemos un versículo. Exacto, es el que leemos. Sí. Dice, pero tú, hombre, ¿quién eres? Dice, para discutir con Dios. Y hace la analogía, ¿cierto?, con el trastito de barro, ¿no? Dice, ¿acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Exactamente. Pero el hombre lo hace, ¿no? Exacto. El hombre lo hace. Bueno, la criatura es rebelde por naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, desde el principio de los tiempos, y podemos ver el registro bíblico, la criatura caída se ha rebelado contra la voluntad de Dios. Tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Ese conocido pasaje de la Escritura acerca de la Torre de Babel. Dios había ordenado que los hombres se esparcieran por sobre la tierra, y la llenaran y la sojuzgaran. Ese era el propósito y el mandato. ¿Y qué hicieron estos tipos? Dice que primero se establecieron. Eso ya fue un acto de rebeldía en sí. Sí. Se establecieron en la llanura y luego comenzaron a levantar esta torre. Y ahí hay varias cosas interesantes que notar. Porque el propósito de ellos era, como dice la Escritura, hacerse un nombre. Y ellos querían que esta torre llegase hasta el cielo. O sea, hay ahí el deseo del hombre de ocupar finalmente el lugar de Dios, ¿cierto? Claro. Haciéndose señor sobre sus, ¿cierto? Los reyes, haciéndose reyes y señores sobre sus iguales, básicamente para ocupar el lugar de Dios. Y entonces, ya desde tiempo antiguo tenemos ese registro continuo de la rebelión. O sea, de ir contra de lo que Dios había. Fíjate que hay algunos estudiosos que, en relación a lo que acabas de mencionar, dicen que la idea de fondo era que al construir esa torre, más que ellos llegar a Dios, la idea era que Dios bajara y se hiciera uno igual a ellos, para que así ellos pudiesen alternar de manera directa. En el fondo era un intento de arrogancia, era un acto de arrogancia sublime. Entonces, obviamente Dios no iba a permitir eso, de acuerdo a algunos estudiosos en relación a este tema. Hay otros que dicen que es una forma primitiva de religión. O sea, que esta torre no era una torre cualquiera, era un templo. Era un templo para que allí, obviamente, habitara la presencia de este Dios. Ahora, cuando Dios ve este asunto y baja,
a ver qué es lo que estaban haciendo y confunde las lenguas. Sí, o sea, no es que baje, para que la gente no... Sí, no baja, sino que él, Sí. él viene para ver. Y qué es lo que hace cuando confunde las lenguas y estos grupos necesariamente tienen que separarse, Claro. ¿cierto? Porque ya no tenían primero la herramienta de la lengua común, entonces por lo tanto ya no podían comunicarse, entonces se agruparon aquellos que hablaban un mismo lenguaje y se apartaron a diferentes lugares, finalmente para cumplir el propósito Claro. que Dios había establecido al principio. Y ellos se llevan con ellos el conocimiento, ¿cierto?, de la sociedad, del grupo, se llevan la cultura, pero también se llevan la religión. Y por eso que vemos que a través de todo el mundo, en todas las civilizaciones antiguas y aún hoy en las modernas, hay algún tipo de religiosidad, hay algún tipo de adoración a algo. ¿Por qué? Porque eso está tan metido en el ADN del ser humano. Bueno, de hecho, Luis Berkhoff, en su teología y en su sumario de doctrina cristiana, él dice que el origen de la religión es justamente el corazón humano. Y sin ir más lejos, si uno lo exacerba como en algún momento ha ocurrido en la historia, Juan Calvino llegó a decir que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Sí. Es decir, nosotros propendemos a la religiosidad, ¿no es cierto?, esa cuestión mística, propendemos a acercarnos de alguna manera a lo divino. Claro, es una idea que necesariamente está oscurecida por el pecado. Exacto. Y es por eso que existen las religiones que existen en todo el mundo, ¿cierto? Sí. Esta necesidad de volver a unirse con lo... Bueno, eso significa religión en el latín. Volver a unir, claro. Volver a unir o volver a atar. Entonces, y lo podemos ver si miramos a nuestro alrededor, en todo el mundo ocurre, en todas las sociedades ocurre lo mismo. Perfecto. Pero es una visión que está absolutamente distorsionada y oscurecida por el pecado. Entonces, por lo tanto, es por eso que las religiones no conducen a ninguna parte. O sea, aunque seamos religiosos. Claro. De hecho, el cristianismo también es una religión. Porque hacemos proselitismo. Bueno, de hecho, esto no tiene que ver con el tema necesariamente, pero hay quienes dicen, no, Jesús no es religión. Pero sí somos una religión. Sí. Y una religión que ha impactado fuerte la cara del mundo. Exacto. Es una religión que realmente ha sido un impacto potentísimo. Sí. Cambió la faz de Europa en su momento, ¿verdad? Ahora está cambiando en algunos lugares de Centroamérica, también está cambiando para mejor. O sea, sí creemos en una religión. Un impacto beneficioso. Claro, o sea, nadie puede desconocer eso de la religión cristiana. Sigamos, oye, porque todavía nos queda paño que cortar acá. Sí. En el artículo 6 del capítulo 3 dice, puesto que Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también por el eterno y más libre propósito de su voluntad, ha ordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, estando caídos en Adán, son redimidos por Cristo, son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, que obra a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados, y por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. Ni hay otros que sean redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados, sino solamente los elegidos. Bueno, cuando uno estudia un poco este tema de la regeneración, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo que hace nosotros, uno finalmente concluye que efectivamente fue así. Ahora, en este artículo, la confesión dice, lo que no aprendemos es que Dios, al determinar el fin que quiere lograr, a la vez determina la forma en que lo hará cumplir. Que Dios ha determinado que los elegidos sean salvos por un llamamiento eficaz, la justificación, la adopción, la santificación y la perseverancia en gracia, y que los que carecen de esta forma divinamente determinada no está dentro de los elegidos, tomando en cuenta las excepciones notadas en los capítulos que vimos en el
décimo artículo 3, ¿verdad? Entonces, finalmente esto descansa, aquí nos traen agüita, te acepto, gracias. Finalmente esto descansa, como decíamos, en el decreto de Dios. En Romanos encontramos Exacto. algunos versículos. Sí, lo que se llama la famosa cadena de oro. Y decimos que esto ya fue decretado desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto no va a haber ningún cambio en el modo en que Dios lo decretó. Pablo decía que Dios escogió salvarnos por la locura de la predicación a los escogidos. Y fíjate bien lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, de los versículos 28 en adelante, dice: ahora bien, sabemos, dice, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Exacto. El propósito definido por el cual Dios nos llama. Y a continuación Pablo explica de qué manera Dios lo hizo. Dice: porque los que antes conoció, claro, hay un plan. Hay un plan establecido antes de la fundación del mundo. Dice: porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos hablando de Cristo. Y a continuación, en el versículo 30 dice: y a los que predestinó, también los llamó. Y luego sigue: y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Tenemos entonces la culminación perfecta del plan de Dios en la glorificación de los santos, al final de los tiempos. Y si miramos desde este punto final hacia atrás, al comienzo, podemos ver la coherencia, podemos ver la perfección del decreto divino. Y como decíamos, a Dios no se le escapa nada, no hay ninguna partícula, ningún átomo en el universo que actúe, que se mueva fuera del decreto divino. Claro. Y esto debería movernos a una gran consolación, ¿ya? Cuando pasamos situaciones complejas, solo pensar que tenemos la victoria asegurada nos debiera mover a una gran consolación, porque eso significa que esto no es al azar, ¿no? Esto no ocurre por generación espontánea. No, Dios tiene un plan, ha tenido un plan. Él así lo estableció, Él así lo decretó. Yo encuentro que esto realmente es maravilloso, porque finalmente cuando tú te miras en el espejo de tu maldad, dices, pero ¿quién soy yo? ¿Quién era yo para que Dios se fijara en mí? Exacto. No hay nada en mí que pueda llamar la atención de Dios como para que Él diga, sí, no, a este lo eres. Pero no funciona así. No funciona. En el secreto de Dios, en el consejo de Dios. Y ahí tenemos que entender que estaba el Dios triuno, ¿verdad? Participando de esto, lo explicamos con palabras terrenas. Estaba este plan, estaba este decreto de alcanzarnos a nosotros. Eso es tremendo, hablando acerca de lo que decía al principio, de la consolación que eso debería traer al corazón de los cristianos en todo tiempo. Y me hace recordar, por ejemplo, las últimas palabras de este himno maravilloso de Martín Lutero, Castillo fuerte nuestro Dios. Las frases finales dicen: quítenme esto, quítenme todo, quítenme esto, quítenme esto, que se vaya todo. ¿Qué queda? Dice: el reino de Dios. Eso es tremendo. Oye, nos queda el artículo 7 y 8, ¿ya? Vamos. Al resto de la humanidad agradó a Dios pasarla por alto y destinarla para deshonra e ira por su pecado, según el inescrutable consejo de su propia voluntad,
por la cual extiende o retiene misericordia como a él le place para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloriosa justicia. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella, por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna. Así que esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. En estas secciones aprendemos que Dios ha determinado soberanamente no dar su gracia salvadora a algunos hombres, que esta retención o pasar por alto es completamente un efecto de su consejo inescrutable, que es para su propia gloria, que mientras que su decreto sea soberano con respecto a algunas personas, es justo por motivo de sus pecados, que esta doctrina debe ser enseñada y muy cuidadosamente para que pueda ser de bien para los creyentes y para la gloria de Dios, y que esta doctrina, a pesar del antagonismo que hace surgir en los no creyentes, está llena de la bendición de Dios para los que la reciben correctamente. Es así, ¿no? Sí. Sí, bueno, porque evidentemente se van a generar ciertos antagonismos, pero aquí estamos parados frente a Dios, o sea, que nuestra finitud mental no nos permite de pronto ir más allá y no tener todas las respuestas, pero sí podemos encontrar consuelo en todo esto, ¿verdad? Saber que a pesar de todo, no sé si la expresión está correcta, pero a pesar de todo podemos ver que Dios escribe recto en caminos curvos, ¿verdad? Exacto. Y esto, como decíamos antes, conocer estas cosas y conocer de alguna forma o de una manera muy superficial, que es el corazón de Dios, necesariamente debería llevarnos a la reflexión, a la adoración, a la alabanza de lo que Dios ha hecho, porque sabemos que no hay fallas en la lógica de Dios. No. No hay ninguna, no podemos encontrarle una grieta a lo que Dios ha establecido desde el principio. Y por supuesto, para alguien que no ha recibido la luz del Evangelio, en el cual no está el Espíritu Santo, que no se le han revelado estas cosas, puede parecer arbitrario, puede parecer incluso hasta cruel, puede parecer incluso injusto el hecho de que Dios haya decretado salvar a algunos y pasar por alto. Bueno, uno de los cuestionamientos que hacen es que te dicen, bueno, si Dios decretó todo y que decretó que algunos se iban a salvar y otros no, ¿para qué predico? Justamente para correr el velo de aquellos que aún no han sido avivados en su espíritu por la palabra de Dios y que finalmente van a ser alcanzados por Dios. Para eso predicamos. Exacto. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Claro. Eso solo Dios lo sabe. Es por eso que el llamado es general. El llamado a la predicación es para todos, ¿cierto? ¿Quiénes responderán positivamente a la predicación del Evangelio? Serán justamente aquellos a quienes Dios escogió. Claro. Desde antes de la fundación del mundo. Exactamente. Ellos van a responder al llamado de la predicación del Evangelio. Claro. Nosotros no lo sabemos, entonces debemos predicar. Claro. Y finalmente sus ovejas van a escuchar su voz. Su voz. Y lo van a seguir. Y lo van a seguir. Finalmente. Como dice la Escritura. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final del capítulo 3 del decreto eterno de Dios. Y quisiera resumir aquí, digamos, para que no se queden con ideas tanto difusas de pronto, ¿no? Porque es un tema, yo diría, por momentos denso, ¿no? ¿no? El decreto eterno de Dios es el plan o propósito eterno de Dios que tiene para la creación, donde Él ha ordenado y predeterminado todo lo que sucede, incluyendo la salvación de los suyos. Este decreto es el fundamento de la providencia de Dios.
su gobierno y cuidado de todas las cosas. La providencia de Dios, ¿no es cierto?, es la manifestación activa de la soberanía de Dios en todo, ¿no? Y la gente dice, oh, yo creo en la providencia de Dios, pero ¿qué es la providencia de Dios? Bueno, la providencia de Dios, esto está todo como, sí, acá no hay dietas, como acabas de decir. La providencia de Dios es la manifestación activa de la soberanía de Dios en todo el quehacer, ¿no?, humano, ¿verdad? El decreto eterno de Dios se describe en términos generales como un plan o propósito eterno, un plan que abarca todo, un plan que es inmutable e infalible, un plan que se manifiesta en la historia, un plan que es de acuerdo con su voluntad libre, un plan que tiene como objetivo principal la gloria de Dios. ¿Qué te parece, querido Robinson? Llegamos al final a la corona. Exactamente. O, como dice la Biblia, o profundidad del... Ah, se me fue el texto. O profundidad de las riquezas de Dios, ¿no? ¿Cómo es el texto? Se me fue. A ver si lo encuentro. Pero bueno, ya. El tema es que estamos aquí parados frente a al gran misterio, a la gran profundidad de la riqueza insondable de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, invitar a la gente, a los amigos, a los hermanos que nos están viendo, a que se acerque a esto con temor, con reverencia, con respeto y en profunda humildad. Nosotros no creemos saberlo todo. Es más, no lo sabemos todo. Yo no lo sé todo. Ni lo he alcanzado todo. Así que, pero si alguno quisiera en el futuro hacernos alguna pregunta en el chat, ahí podemos... Inviten a las personas para el culto que tenemos los días viernes y el jueves. Bueno, tal vez tú puedas invitar porque no sé la... Sí, si usted quiere participar de un culto de hogar junto a nosotros, le invitamos todos los días viernes a las 8 de la noche, sí, en mi casa. La dirección es el 37 de West Glen Place en Ranui, aquí en la ciudad de Oakland. Y lo vamos a estar poniendo los contactos durante la semana para poder hacer llegar esa información. Vamos a dar la información en el Facebook. Sí. Y para que, si usted quiere, estamos teniendo estudio bíblico y predicación alternada todos los viernes. Para que, pues, si usted quiere aprendernos de estas cosas y siente la curiosidad acerca de las cosas de Dios, ahí estamos para servirle lo que usted... en las dudas que usted tenga, en lo que quiera aprender. Y si de pronto no tenemos la respuesta, nos comprometemos a indagar, a estudiar y a buscar la respuesta para entregársela. Exacto. Así que, queridos amigos, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, en esta misma hora, en este mismo canal. Y el viernes quedan cordialmente también invitados a la casa de mi amigo y hermano Robinson a una reunión, un culto de hogar. Así que Dios les bendiga grandemente.